Bien, vamos a continuar con el programa. Vamos a empezar a hablar de las propiedades de los fluidos y cuál es la definición de mecánica de los fluidos. Las ciencias de la ingeniería se han desarrollado gracias al entendimiento de las propiedades de los fluidos, de la aplicación de las leyes básicas de la mecánica, de la termodinámica y también de una fuerte base experimental. Sabemos que la mecánica es la ciencia que estudia los problemas del movimiento o de los desequilibrios de los cuerpos materiales y sus interacciones mutuas. La mecánica la podemos dividir en tres ramas. En la estática, que estudia las leyes de la composición de las fuerzas y el equilibrio. La cinemática trata las propiedades geométricas del movimiento de los cuerpos y la dinámica estudia las leyes del movimiento bajo la acción de las fuerzas. La mecánica teórica se divide a su vez en mecánica de las partículas y sistema de partículas, mecánica del cuerpo rígido, mecánica del cuerpo de masa variable, mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de los fluidos. La mecánica de los fluidos, el campo que se puede aplicar es en aeronáutica, en automovilismo y en conducción de fluidos a través de redes de cañería. Bien, vamos a hablar específicamente de las características físicas del estado fluido. Vamos a definir continuo, o sea, que el fluido es continuo. Es un hipotético, es un hipotético. Su medio es, es un medio hipotético que reemplaza la estructura molecular real de un fluido de tamaño grande respecto a la distancia intermolecular. Y fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se la somete a esfuerzos cortantes sin importar qué tan pequeña sea. Sabemos que el esfuerzo se define como la fuerza por unidad de área y el esfuerzo de corte es una fuerza paralela a la superficie distribuida en toda la superficie. Ahí vamos a poner, sería eso el esfuerzo de corte. Bien, los fluidos también tienen las siguientes características. Un fluido puede justamente fluir, puede cambiar de forma, no resiste fuerzas tangenciales y puede ser un gas o un líquido. Bien, sigamos. Viscosidad o ley de Newton. La viscosidad es la medida cuantitativa de la resistencia de un fluido en movimiento. Concretamente, la viscosidad determina la velocidad de deformación del fluido que se produce cuando se le aplica una fuerza cortante dada. Podemos movernos fácilmente a través del aire porque tiene una viscosidad muy baja, pero si nosotros nos metemos dentro de una pileta donde en la pileta con agua la viscosidad es 50 veces mayor. Y si estamos metidos en una pileta llena con aceite, no sé, un SAE 30, es 300 veces más viscoso, y mucho más si es en glicerina. Es decir, que hay un rango muy grande, muy amplio de viscosidades. Bien, consideremos un fluido líquido o un gas contenido entre dos grandes láminas paralelas. Vamos a ver si puedo poner un dibujito. Bien, acá tenemos. Supongamos que yo tengo, ¿sí? Esto es un poco lo que les venía explicando antes, el esfuerzo cortante, donde acá podemos ver una placa que es móvil, acá tenemos una placa fija. Básicamente lo que nos está diciendo es que
obviamente que en este punto, ¿sí? La fricción es máxima y el agua que está en contacto con la placa no se mueve. Esto se nota mucho, este fenómeno, cuando, por ejemplo, ustedes, no sé si alguna vez prestaron atención, pero en los ríos, ¿sí? En las márgenes, van a ver que el agua está quieta. Y que a medida que uno va acercándose al centro del río, la velocidad del río empieza a aumentar. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? En este punto la velocidad es nula. Y acá lo que vamos a ver, lo que estoy mostrando acá, es un gradiente de velocidades. Es decir, que acá hay una fuerza que está actuando. Bueno, en el caso del río, los ríos circula el agua circula el agua porque ahí tiene una pendiente el terreno. Si no, no sería un río, sería un lago. Sería un lago, perdón. Justo me entró. Sería un lago. Volviendo a lo que estábamos diciendo, vamos a considerar un fluido líquido, un gas que está contraído entre dos láminas paralelas planas de área A, separadas entre sí por una distancia I, y supongamos que el sistema inicialmente está en reposo. Vamos a buscar otro gráfico, a ver si puedo. Acá hacemos 1, 2. Acá está. Inicialmente en reposo, que al cabo de un tiempo t igual a 0, que al cabo de un tiempo la lámina inferior comienza a moverse. Perdón, que estaba viendo el gráfico. La lámina inferior se pone en movimiento en dirección del eje X con una velocidad constante, v. A medida que transcurre el tiempo, el fluido gana cantidad de movimiento, y voy a parar acá y voy a explicar un poco la cantidad de movimiento. La deben haber visto en física. P, usualmente se lo denomina con esa letra. P es igual, la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. P, obviamente que es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, ya que m es un escalar. Entonces, como les decía, entonces tengo una velocidad constante que a medida que transcurre el tiempo, el fluido gana cantidad de movimiento y finalmente se establece un perfil de velocidades para régimen estacionario. Uy, Dios. No sé por qué. Bien. Disculpen. Que me puse a grabar y pensé que todas las cosas estaban sucediendo así, a propósito. Acá les decía que a medida que va aumentando el tiempo, fíjense cómo el perfil de velocidades hasta llegar a un régimen estacionario, ¿no? Veamos que esto tiene una distribución que es lineal, pero hasta llegar al régimen estacionario no tenemos la misma distribución lineal. Una vez alcanzado el estado estacionario, lo que podemos decir que se cumple, la parte lineal es esta, donde tenemos una fuerza que es constante, y para conservar el movimiento de la lámina inferior, esta fuerza viene dada por la siguiente expresión. Es decir, a ver, que la fuerza por unidad de área, eso a veces se la llama fuerza de cizalla, es proporcional a la disminución de la velocidad con la distancia i. Y tenemos una constante de proporcionalidad que sería U. Volvamos al gráfico para poder entender. Ustedes fíjense que acá nosotros tenemos unos ejes Y X, donde esta placa es la que está detenida, en este caso distinto al otro, pero bueno, no me coincidieron los gráficos, y la velocidad la tenemos aplicada acá. O sea, acá esto está quieto, está en reposo, y en un instante t igual a 0, acá pusieron t pequeño, infinitesimalmente pequeño, porque en un t pequeño no lo podemos graficar, yo acá tengo una velocidad v. Y esta capa va
afectando las capas sucesivas hasta detenerse acá. Esto hasta que llega al régimen estacionario es como que cómo se va a ver, cómo es que la velocidad va cambiando, ¿no? Porque ustedes piensen que la viscosidad sería un símil a la fuerza de rozamiento. Entonces, a medida que el impulso inicial que estoy recibiendo acá, a la capa siguiente le puede transmitir un poco menos, porque hay una parte que se pierde por fricción y así sucesivamente. Perdón, ahí estamos. Entonces, tenemos que la velocidad es positiva, porque apunta en el sentido positivo, y en este caso, si yo comparo esta con respecto al eje de la Y, a medida que aumenta el eje de la Y, las velocidades van disminuyendo. Ahora, en la última, nosotros vemos que acá tenemos como una pendiente, acá hay una variación lineal de la velocidad con respecto a la altura, ¿sí? Que sería en la fórmula como cambia B respecto de I. Y la pendiente esta la da la viscosidad del fluido, que la llamamos U. Para un poco más adelante, para una posterior utilización de la ecuación, conviene expresarla más en función del esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección del eje de las X sobre la superficie del fluido a una distancia I. Esperen que vamos a poner el gráfico. Acá está. ¿Sí? A una distancia I. Me quedé. A una distancia I. Repetemos. El esfuerzo cortante, cuando hablamos del esfuerzo cortante, estamos hablando de esta letra tau, ¿no? Eso es tau, que lo habíamos definido antes. Entonces, el esfuerzo cortante que se ejerce en dirección del eje de las X, o sea, que sería por acá, sobre la superficie del fluido situada a una distancia I, por una distancia I, y entonces, decíamos que el esfuerzo cortante que se ejerce en dirección del eje X sobre la superficie de un fluido situada a una distancia constante I, y por el fluido existente en la superficie de la región donde I es menor, la vamos a llamar tau xi. Y la componente X del vector velocidad del fluido como B sub X. Esto lo que estoy leyendo y les estoy dando es una notación que se utiliza. Acá voy a poner lo mismo que dije porque lo escribimos acá. Acá está. Para una posterior utilización de la ecuación es conveniente expresarla de manera más explícita. El esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección del eje X sobre la superficie del fluido situada a una distancia I por el fluido existente en la región donde I es menor, se designa como tau IX, donde la componente X es el vector velocidad y la componente del fluido. Y acá tenemos. Esto no es la velocidad. Esto sería como estaría variando la velocidad. Acá dice, notación. La dirección de la velocidad del fluido coincide con la dirección de la fuerza aplicada sobre el eje coordenado X. La dirección de una superficie se puede determinar por la normal, ¿sí? La normal es la dirección perpendicular, por eso I apunta para arriba. La dirección del eje coordenado, que es el eje de la Y, es normal al plano, donde I es igual a I0. Estamos hablando, esto sería el plano I igual a 0 y este es el plano I. Que es aquel donde se aplica el esfuerzo de corte. ¿Sí? Nosotros el esfuerzo de corte lo tenemos aplicado, el esfuerzo cortante
lo tenemos aplicado acá. Esperen que voy a mover esto. Ahí está. Lo tenemos aplicado acá, que acá es donde se está moviendo el agua, o supongo el líquido. El líquido se está moviendo acá, y acá nos está mostrando cómo disminuye la velocidad del líquido a medida que nos vamos acercando a la pared que está fija. Y acá explica, se los dejo esto para que lo vean, qué implica cada uno de los ejes. Y por último vamos a llegar a que el esfuerzo cortante es mu diferencial de Bx respecto al diferencial de dBi. Ahora, analicemos por qué aparece al menos, porque yo en realidad la equivalencia entre las dos ecuaciones, nosotros habíamos dicho que si bien f es igual, tau es igual a f sobre a, y f sobre a es mu sobre bi, lo que aparece acá un poquito más adelante es que yo les puse menos, ¿sí? Porque acá este menos surge de esta parte, porque la velocidad final es 0, la velocidad inicial es b, la altura final es i y la altura inicial es 0. Eso es lo que provoca que aparezca un menos acá en esta ecuación que tenemos de tau, ¿sí? No la puse en uno en particular. Acá no está aclarado el signo de... A ver, espera un segundo, quiero ver algo, a ver si yo... No me equivoqué. Estaba viendo que cuando hice el PowerPoint, no, está bien. O sea, acá aparece ese menos acá, ¿no? El menos que aparece acá es producto de esta explicación. Bien. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Que la fuerza de cizalla, es decir, F sobre A, es proporcional al gradiente negativo de la velocidad. La ley de Newton de la viscosidad y de los fluidos que cumplen se llaman fluidos newtonianos. O sea, todos los fluidos que cumplen con esta ley se llaman fluidos newtonianos. Esta es la ley de Newton que se puede aplicar para gases y la mayor parte de los fluidos sencillos, ¿no? O sea, ambos comparten la misma ecuación. Los fluidos que no obedecen a esta ecuación podrían ser pastas, suspensiones, polímeros de elevado peso molecular, y que eso lo veremos un poco más adelante. Resulta conveniente interpretar la ecuación de esta forma en las inmediaciones de la superficie que se mueve, donde I es igual a 0, en las proximidades básicamente. El fluido adquiere una determinada cantidad de movimiento en el eje de las X. Este fluido comunica, a su vez, parte de la cantidad de movimiento a la capa adyacente del líquido, dando lugar a que se mantenga el movimiento en el eje de las X. Por lo tanto, tenemos una transmisión de cantidad de movimiento de X a través del fluido en la dirección Y. Y por consiguiente, cada vez que pasa eso, voy a tener un tau, que se puede interpretar como una densidad de flujo. La densidad de flujo en realidad representa la velocidad del flujo por unidad de área. Y la densidad de flujo es la cantidad de movimiento y por lo tanto va a tener unidades de cantidad de movimiento por área por tiempo. Eso para que más o menos tengamos en cuenta cuáles son las magnitudes, las unidades que van a aparecer. Entonces, la cantidad de movimiento, la densidad de flujo viscoso de la cantidad de movimiento se deduce que la densidad de flujo viscoso sigue la dirección del gradiente negativo de la velocidad. Es decir, la dirección de velocidad que va decreciendo. En otras palabras, el movimiento, la cantidad de movimiento va cuesta abajo.
en el sentido descendiente de una región de alta velocidad a una de baja, o sea que está yendo en este caso de abajo para arriba. No sé, sería un ejemplo, podemos pensar en un trineo que se desliza desde un punto elevado a un punto más bajo, o por ejemplo, qué sé yo, el calor que fluye de lo más frío, de lo más caliente, perdona, a lo más frío. Podemos entonces pensar que la velocidad es lo que se conoce con el nombre de una fuerza impulsora del transporte de la cantidad de movimiento. En algunos casos resulta muy conveniente disponer de un símbolo para representar la viscosidad del fluido dividida por su densidad. Y esto lo que vamos a llamar es la viscosidad cinemática. Y que se usa. Vamos a hablar un poco de las unidades. El caso más sencillo lo corresponde al sistema CGS. ¿Sí? Vamos a pasar sistema CGS, donde tau, ¿sí?, se va a medir en dinas por centímetro cuadrado, Bx en centímetros por segundo, e I en centímetros. Recuerden que esas son las unidades del sistema CGS. Bien. Y mu, para este sistema, como es despejando de la ecuación, será menos tau y x, diferencial de bx respecto de y a la menos 1, porque estaríamos diciendo que esto pasa dividiendo, estamos hablando siempre a partir de esta que tenemos acá. Ay, no me deja pintarla. Bueno, mala suerte. A ver, espera un segundo. Me tendría que poner acá. Esta que está acá. Esta le tendría que haber hecho una. Bueno, o sea, lo que hicimos fue pasar esto que estaba multiplicando, dividiendo, ¿sí? Nos queda despejado de esta manera, y acá queda gramos centímetro a la menos, centímetros por segundo a la menos 1, centímetros por segundo menos 1 por centímetro menos 1. Quedó medio confuso, porque estas son las unidades de todo esto. Recuerden que la velocidad es centímetros sobre segundo y esto es centímetros, o sea que quedarían por centímetros a la menos 1 y el segundo es acá abajo dividiendo, y tau quedaría en estas unidades. Y la viscosidad cinemática sería mu sobre ρ y quedaría con estas unidades. La unidad gramo centímetro a la menos 1, segundo a la menos 1, acá está, gramo centímetro a la menos 1, segundo a la menos 1, ¿sí? GM es gramo masa, se llama poids o poise, así se escribe, ¿sí? Y en general, esta unidad, en general, no se trabaja con el poids, con el poise, sino que se usa el centipois, ¿sí? Un centipois serían 0,1 poids, o un poids son 100 centipois, como quieran. Ahora, tenemos el otro sistema, que es el sistema internacional. El sistema internacional, que es el kilogramo metro segundo, tenemos tau, newton sobre metro cuadrado, acuérdense que fuerza sobre área, velocidad metro sobre segundo. Ahora, y tenemos la de mu, ahí están todas las mismas, pero para el sistema internacional. Habitualmente no se utiliza el newton como unidad de fuerza, ¿sí? Yo había explicado lo que denominábamos el factor gravitacional cuando expliqué los números adimensionales.
¿sí? Ahí quedaría en unidades de kilogramo fuerza. Entonces ahí, si lo multiplico por Gc, que es el factor de gravitacional de conversión, nos quedarían en kilogramo fuerza, acá aparecen, ¿sí? Esto es para que, esto, si yo usase la fórmula con los del sistema de Newton, ¿sí? Con el sistema internacional, y lo multiplico por Gc, me estaría dando en el sistema técnico. Sería una cosa así. Acá abajo está, dice, el símbolo quedaría kilogramo fuerza metro sobre metro cuadrado, sobre metro cuadrado, velocidad mu, y Gc es la pasaje de kilogramo masa, kilogramo fuerza, metro segundo, o sea, de Newton, a kilogramo fuerza. Acá puse que el factor gravitacional es el valor numérico Gc corresponde a la 9,8. Observes en la ecuación. Bueno, hasta acá les paso la primera parte, que serían fluidos newtonianos. Voy a tratar de mandarles unas tablas de viscosidad cinemática, para algunas en función de la temperatura, porque va a cambiar esto. Y en el otro video que voy a subir vamos a hablar de los fluidos no newtonianos. Y después les mandaré, son 5 ejercicios, la guía esta tiene 5 ejercicios. Así que bueno, calculo que en estos días le estaré subiendo la otra parte del tema. Bueno, nos estamos viendo, hasta luego.